Hola, buenas futuros y futuras developers. Bienvenidos a un nuevo tutorial. En esta ocasión os voy a explicar la parte de funciones y también retomar un poco el tutorial anterior. Me emocioné y me puse a definiros variables y demás, pero no os expliqué una cosa importante que es la sintaxis, ¿de acuerdo? La sintaxis es el por qué ponemos cada cosa y por qué pongo unas palabras y por qué no pongo las que me dé la gana. Entonces, la sintaxis o el lenguaje de programación es lo que la sintaxis del lenguaje de programación es lo que le dice al programa qué tiene que hacer en cada momento. ¿De acuerdo? Entonces os voy a ir explicando con el ejemplo del día anterior y ahora vamos a crear uno nuevo para explicaros todo esto de las funciones y para qué sirven y cómo funcionan y demás y demás. ¿De acuerdo? Entonces vamos a abriros el ejemplo de las variables del tutorial anterior y os explico un poquito. A ver, que mi ordenador tarda un poco. Vale. Bien, fijaros que aquí hay un montón de palabrejos que dices, ¿y esto qué es? Vale, estos de aquí los vamos a ignorar, ¿de acuerdo? Esto siempre va así, siempre le ponemos esto y nos lo genera Unity automáticamente cuando creamos un nuevo script, con lo cual nos olvidamos de eso de momento, ¿de acuerdo? Esto, fijaros, hay dos palabras moradas aquí. Son palabras, las palabras moradas, el programa te las pinta moradas porque son palabras que solo se usan para definir palabras reservadas que se llaman o para definir elementos intrínsecos del programa. Por ejemplo, public, yo no puedo llamar a una variable public porque no me lo va a coger, porque esto es una palabra reservada. Son palabras que yo no puedo usar para dar nombres, ¿de acuerdo? Entonces, eso clarísimo. Estas palabras en morado son palabras reservadas del lenguaje, son palabras que yo no puedo usar. ¿De acuerdo? Fijaros que en verde me pone los nombres de las clases o me pondrá otras cosas. Entonces estos nombres son destacados porque son el nombre de la clase, que son los tipos que yo me he creado. Es decir, aquí hay un tipo de tipo entero, string, float, y esto es un tipo clase. O sea, es un tipo que yo me he creado, que es el tipo ejemplo variables. ¿De acuerdo? Bien, entonces fijaros que la estructura siempre lleva una llave de apertura y una llave de cierre. Entonces, ¿qué significa esto? Que todas las instrucciones de esta clase van a estar contenidas aquí. ¿De acuerdo? No pueden estar aquí fuera, no pueden estar arriba, no pueden estar en ningún sitio. Todo lo que esté contenido en esta clase siempre va en bloques y los bloques se respetan, ¿vale? Siempre van en este bloque. ¿De acuerdo? Esto de momento lo ignoramos, es decir, simplemente lo que le estamos diciendo a Unity es que esto es un componente de tipo MonoBehavior y esto nos sirve para poder agregar esta clase a los objetos, ¿de acuerdo? Entonces de momento nos vamos a creer esto de MonoBehavior y lo dejamos ahí, ¿de acuerdo? Esto no lo tocamos. Entonces abro bloque de clase y empiezo a definir mi clase y mi clase o mi componente va a tener unas variables. Fijaros, le estoy diciendo qué visibilidad va a tener esta variable, es decir, si la voy a poder ver desde fuera del programa o no. Y esto lo defino con un public. Fijaros que si yo no le pongo el public, ¿vale? Estoy igualmente definiendo una variable que puedo utilizar dentro de este bloque, pero que al no ser pública no puedo ponerle valores desde fuera. Fijaros que ahora mi cubo solo me muestra 3 variables, no me muestra esa variable. Entonces, es que yo quiero poderle poner valores desde fuera de esta clase, le pongo public, ¿vale? Ya veremos luego, cuando hagamos programas un poco más avanzados, cómo hay variables que las necesitamos públicas y otras que no. ¿De acuerdo? Variables internas o temporizadores, por ejemplo, o cosas así que no vamos a necesitar fuera, es decir, simplemente las hacemos así. Yo, no obstante, os voy a intentar explicar esto lo más sencillamente posible y tal como yo lo entiendo. Entonces, si tenéis dudas, no dudéis en ponerme comentarios en el vídeo o no dudéis en ponerme un tweet en Twitter o lo que consideréis. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros, ¿qué le estoy diciendo aquí? Voy a definir una instrucción, ¿vale? Que es de tipo público, una variable, voy a definir una variable porque le estoy poniendo el tipo aquí, entera, le pongo un nombre y fijaros que siempre termino la instrucción con punto y coma. Es decir, esto le dice al programa de, oye,
Todo esto es una instrucción, evalúala y me dice si está bien. Y el programa dice, vale, pues sí, está bien. Entonces pasa a la siguiente instrucción y dice, pues esto, y esto, y esto, ¿vale? Entonces todas las instrucciones que yo le voy dando a mi programa las termino con un punto y coma, ¿de acuerdo? Entonces, igualmente aquí le digo, voy a definir algo público. ¿Qué es lo que voy a definir? Un string, una variable de tipo cadena. Le pongo el nombre y termino con un punto y coma. Igualmente aquí, igualmente aquí. Fijaros en otra cosa. En los nombres de la clase y demás, en mayúscula la primera y las siguientes palabras en mayúscula la primera letra, ¿vale? Y fijaros que las variables, la primera en minúscula, y las siguientes variables, o sea, las siguientes palabras del nombre de la variable en mayúscula. ¿De acuerdo? Hay muchas técnicas aquí que cuando hagáis una programación un poco más avanzada, pues ya veréis, porque hay gente pues que las variables de clase les pone un guión bajo delante para saber qué es una variable miembro, una M o lo que sea. ¿De acuerdo? Entonces, eso ya es una cosa un poco más avanzada. De momento la voy a obviar. ¿De acuerdo? Cuando ya estemos en tutoriales más avanzados, pues a lo mejor os lo digo. Yo estoy usando la recomendación de Microsoft para el lenguaje C#, entonces creo que es igualmente correcto, ¿de acuerdo? Entonces, igualmente os vuelvo a decir, las variables siempre la primera letra en minúscula y las siguientes palabras de la variable en la primera mayúscula. ¿Por qué? Porque fijaros que si yo lo pongo todo en minúsculas, que puedo, es decir, el programa no me va a decir nada, pero fijaros que esto se lee mal. Es decir, yo me pongo a leer esto y digo, mi variable no sé, ¿vale? Sin embargo, si la primera letra de cada palabra la pongo en mayúscula, fijaros que se lee mi variable cadena texto, ¿vale? Se lee mucho mejor, ¿de acuerdo? Entonces siempre usamos esa nomenclatura, ¿de acuerdo? Muy importante quedarnos con eso. Muy importante también quedaros con que siempre termino las instrucciones de mi programa con un punto y coma, ¿de acuerdo? No las líneas, las instrucciones, ¿de acuerdo? Yo puedo tener instrucciones en varias líneas, pero hasta que yo al programa no le digo el punto y coma, él no termina de evaluar esa instrucción, ¿de acuerdo? Esta instrucción, aunque esté en 2 líneas, es la misma que esto, ¿vale? El programa no entiende de líneas, solo entiende de punto y comas, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante no olvidarnos de ello. Bien, pues esto es un poco lo que se me olvidó de explicaros de sintaxis de las variables y demás. Entonces voy a explicaros ahora qué es eso de las funciones y todo esto, ¿de acuerdo? Entonces, para ello vamos a crear aquí un nuevo script, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Que le llamo mis funciones. Fijaros, primer nombre, el archivo siempre se tiene que llamar igual que la clase, ¿de acuerdo? Fijaros, nombre de la clase, mis funciones, primera letra en mayúscula, los archivos siempre primera letra en mayúscula, ¿de acuerdo? Y luego las siguientes igual. Bien, abrimos este archivo y a ver qué nos cuenta. Fijaros que aquí Unity pues me ha creado todo esto otra vez. Entonces dijimos, esto lo ignoro como si no existiese. Public class, o sea, defino algo público que va a ser una clase con este nombre, mis funciones. Esto hemos dicho que significa que va a tener un componente. Y fijaros que Unity nos pone estas funciones aquí, ¿vale? Estos son funciones. ¿Qué funciones son estas? Unas que heredan del componente, pero de momento ignoramos. Solo sabemos que Unity nos pone esas funciones ahí, ¿vale? Entonces, os voy a explicar cuál es la sintaxis de una función, ¿vale? Fijaros que aquí dice void star. ¿Qué significa esto? Significa que esta función, ¿vale?, no devuelve nada. Es decir, no se evalúa con nada. Y eso ahora lo veremos con un ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, primero va el tipo de retorno de la función, en este caso void, el nombre de la función, unos paréntesis, que es donde vamos a meterle los parámetros, que ahora os enseñaré cómo funciona eso. Y fijaros que importante, un bloque. ¿Os acordáis que os decía? La clase siempre va en un bloque, que es abriendo y cerrando llave. Pues bien, las funciones también llevan un bloque. ¿Por qué? Porque las instrucciones que yo meta aquí, ¿vale?, solo van a existir en este bloque.
Es decir, el programa evalúa y dice, vale, esta función que contiene, cuando yo llame a esta función, el programa va a coger entre esto y esto y lo va a ejecutar todo lo que hay ahí dentro. ¿De acuerdo? Entonces, pues eso, esto es una función. ¿Qué otra cosa le falta a esta función para estar bien definida? Pues está bien definida porque se puede omitir, ¿de acuerdo? Pero aquí le falta un public, que lo que le está diciendo es, oye, esta función es pública, puedo acceder a ella desde cualquier sitio, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros, ya tenemos nuestra función, public, void, start, tal, ¿vale? Esta función es una función especial que os implementa Unity directamente, es decir, os la escribe directamente, porque es una función que se ejecuta, es una función de monobehavior que se ejecuta cuando empieza el programa. Es decir, cuando yo le dé a jugar, lo primero que va a hacer Unity es buscar en mis componentes esta función y la va a llamar, ¿vale? Y entonces va a ejecutar todo lo que hay en estos corchetes. Muy bien, pues ¿os acordáis cómo se definían las variables? Pues vamos a definir aquí 3 variables, ¿de acuerdo? Le vamos a poner primero de todo el public, que van a ser variables que voy a poder ver desde mi programa. Public, le voy a definir un tipo, que van a ser tipos numéricos, y quiero que sean números decimales. No, quiero que sean números enteros, entonces le voy a poner int, ¿de acuerdo? Y le voy a poner un nombre, entonces le voy a decir mi variable a, ¿de acuerdo? Punto y coma. Y ahora voy a definir otra, ¿vale? Punto y coma, le digo al programa, vale, esta instrucción ya la he terminado. Public int, mi variable b, ¿de acuerdo? Entonces con eso ya tenemos 2 variables. Y ahora le voy a decir public int resultado. ¿De acuerdo? Fijaros que tengo 3 variables, una variable a, una variable b y el resultado. ¿De acuerdo? Fijaros igualmente el nombre, la primera en minúscula y las siguientes palabras en mayúsculas. ¿De acuerdo? Bien, y entonces ahora, fijaros que os dije, cuando Unity empieza, llama a esta función, ¿vale? La ejecuta. ¿Y qué ejecuta? Lo que hay en estos corchetes. Pues le vamos a poner una instrucción aquí y os voy a enseñar la instrucción de asignación. La instrucción de asignación es con el igual. Entonces yo le voy a decir resultado es igual a 3 más 2, por ejemplo, ¿vale? Entonces fijaros que va a guardar en resultado, al evaluar esto, va a decir, en resultado me guardas, es decir, el igual dice, lo que hay aquí, me lo guardas aquí, ¿vale? Entonces se va a decir, me guardas 3 más 2, pues vamos a irnos a Unity y vamos a ver qué ocurre cuando yo ejecuto esto. Entonces lo primero de todo es, voy a quitar el ejemplo de variables de mi pieza de Lego, mi componente, ejemplo variables, lo quito de mi cubo, ¿vale? Y le agrego el de mis funciones. Y fijaros que ya me aparecen aquí mi variable a, mi variable b y resultado. ¿Qué hemos dicho? ¿Que vamos a guardar en resultado? Cuando empiece el programa, le hemos dicho una instrucción al ordenador que dice resultado va a ser igual a 3 más 2. Es decir, en resultado va a haber guardado un 5. Entonces, cuando ejecutemos, aquí esto debería cambiar a 5. Vamos a verlo. Perfecto. ¿Veis? Resultado igual a 5. Muy bien. Pues igualmente, fijaros que yo puedo sumar el contenido de otras variables. Es decir, yo le puedo decir que el resultado es igual al contenido de mi variable a más el contenido de mi variable b. ¿Vale? Entonces, lo que yo tenga guardado en a lo va a sumar a lo que yo tenga guardado en b y lo va a guardar en resultado. ¿Vale? Esta es una operación súper básica de programación y que vamos a comprobar ahora. Entonces, fijaros, yo voy a guardar en a un 16, ¿vale? Y en b voy a guardar un 89, ¿vale? Entonces, vamos a evaluar esto y vamos a ver qué resultado nos da. 105, fijaros, ¿vale? Me ha sumado a más b. Si yo cambio el valor de a y le doy, pues me da mi 91, que es el resultado de sumar lo que contiene la variable a más lo que contiene la variable b. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues esto es la asignación. Bien, entonces ahora vamos a crear una función propia. Vamos a crear
por ejemplo, hemos dicho que las funciones las defino un public, es decir, va a ser de visibilidad pública, void, no va a devolver nada, y le voy a poner el nombre, primera letra en mayúscula, suma estos números, ¿de acuerdo? Y hemos dicho que os explicaría qué es eso de los paréntesis, ¿de acuerdo? Entonces, en los paréntesis vamos a meter los parámetros que recibe esta función, ¿vale? Entonces, para definir un parámetro tenemos que decirle qué tipo de datos le vamos a meter primero, ¿vale? Para que el programa sepa, oye, por aquí me van a entrar enteros o flotantes o cadenas. Entonces, en nuestro caso vamos a jugar con enteros y le vamos a decir int mi parámetro A y int mi parámetro B. ¿De acuerdo? Y cierro los corchetes. Entonces esto le estoy diciendo, esta función siempre la voy a llamar con dos números, A y B. ¿Vale? Entonces, ¿veis? Incluso Unity pues ya os dice, oye, pues esta función recibe mi parámetro A y mi parámetro B. Bien, y ahora lo que os decía, tengo que definir de dónde a dónde va esta función. Fijaros que si yo lo dejo así, el programa no sabe dónde empieza y dónde acaba. Entonces tengo que decirle, oye ordenador, esto empieza aquí y acaba aquí. Siempre mis dos llaves. Siempre que abro una llave, cierro una llave. Siempre que hay una llave de apertura, hay una llave de cierre. ¿De acuerdo? Igual aquí, igual aquí. ¿Vale? Muy bien, pues... Y ahora le digo, ¿qué instrucciones voy a hacer en esta función? Pues le voy a decir, fijaros, voy a borrar este de aquí. Le voy a decir, oye, quiero que en resultado me guardes lo que te pasen por parámetro A más lo que te pasen por parámetro B. Y dice, muy bien, pues cuando me llamen aquí, yo voy a ver qué contenido tengo en el primer número, qué contenido tengo en el segundo número, y cuando ejecute mi bloque de instrucciones, la primera instrucción que le llega al ordenador es, en resultado, guardas lo que contenga parámetro A más lo que contenga parámetro B. Muy bien, pues vamos a hacer una llamada a esa función. Le voy a decir al ordenador, oye ordenador, ejecútame esta función. La función suma estos números y le voy a decir 16 y 32. ¿Vale? Fijaros, cierro mis paréntesis y punto y coma, es decir, termino la instrucción. ¿Qué dice el ordenador cuando llega aquí? El ordenador empieza el juego, llega aquí y dice, vale, tengo que ejecutar suma estos números, que es esta. Vale, le paso un 16, con lo cual mi param A va a valer 16. Le paso un 32, con lo cual mi param B vale 32. Vale, ya no le paso nada más porque cierro el paréntesis, punto y coma. Vale, ejecuto. Entonces, cuando yo termino esta instrucción, el programa viene aquí y ejecuta esto. Entonces, ¿qué dice el bloque de instrucciones de esta función? Que en resultado voy a guardar lo que valga param A más lo que guarda param B. ¿Vale? Pues muy bien, pues vamos a probar. Vamos a probar, le damos ejecutar. Y fijaros que nos guarda 48. Fijaros que esto no tiene absolutamente nada que ver con las variables, porque no las estamos usando. Es decir, no estamos usando las variables para nada. Yo estoy llamando a una función con unos valores específicos, 16 y 32. Con lo cual, cuando yo ejecuto esto, me devuelve mi 48 porque suma 16 más 32. Muy bien. Igualmente, aquí podría pasarle el contenido de una variable. ¿Vale? Y entonces, ahora cuando ejecute esto, ¿qué va a decir el ordenador? Voy a venir aquí, va a decir, muy bien, tengo que ejecutar esto. ¿Qué valor le paso en el parámetro A? El valor que contenga mi variable A. Y se viene aquí y dice, ¿qué contienes? Pues lo que sea. Dice, vale, pues ese lo que sea, se lo paso aquí. Y 32, con lo cual mi param B va a valer 32. Si nos vamos aquí, fijaros que mi variable A va a contener un 2. Cuando yo ejecute, ¿qué me va a dar? Pues 34. ¿Vale? ¿Por qué? Porque le suma lo que contenga A más 32. ¿Vale? Fijaros que aquí le entra 32 y aquí A. Igualmente, si quiero sumar mis dos variables, pues le paso mi variable B. Y ahora lo que hará será, cuando llegue aquí, dirá, a ver, ¿cuánto vale A? Lo que sea. ¿Cuánto vale B? Lo que sea. Se lo paso a mi función. Y entonces, ahora, cuando el ordenador llega aquí, dice, a ver, ¿qué me ha entrado en param A? Lo que vale la variable A. ¿Qué me ha entrado en param B? Lo que vale la variable B.
Muy bien, pues en resultado guardo esos dos valores. Y fijaros que cuando yo ejecute esto, 91, ¿vale? Muy bien, pues eso es una función que no devuelve nada. Vale, vamos a hacer una función que sí devuelve un valor, ¿de acuerdo? Entonces, mismo concepto, public, pero ahora en vez de void, voy a decirle qué valor me va a devolver esta función. Pues, en mi caso, va a devolver un entero, ¿vale? Y le voy a llamar a la función dame resultado de sumar y le voy a decir int pa. Fijaros que aquí yo le puedo poner el nombre que quiera, no tiene que llamarse mi param a ni mi param b. Int pb, ¿vale? Abro y cierro llaves, con lo cual ya he definido mi función. Public devuelve un entero, dame resultado y da. ¿Qué es eso de devuelve un entero? Ostras, ¿y cómo devuelve un entero? Muy bien, pues todas las funciones que devuelven algo tienen que tener al final un return, ¿vale? Que es una instrucción que le dice al programa qué es lo que va a devolver. Muy bien, pues para poder devolver algo tengo que tener algo aquí, es decir, le tengo que decir return algo, ¿vale? Pero no tengo nada. ¿Qué devuelvo? Muy bien, pues vamos a ver que podemos definir variables, variables de función o variables del método, variables en este ámbito, ¿de acuerdo? Que las puedo definir dentro para usarlas, ¿vale? Entonces yo voy a hacer aquí mi resultado parcial y le voy a poner un 0, es decir, esta variable va a valer 0, ¿vale? Mi resultado parcial contiene un 0. Fijaros que uso la asignación que ya os he dicho antes, que sirve para poner cosas dentro de esa variable. Muy bien, y ahora voy a decir mi resultado es igual a lo que contenga PA más lo que contenga PB, ¿vale? Entonces mi resultado parcial es igual a PA más PB. ¿Y qué devuelvo ahora? Pues voy a devolver lo que contenga mi resultado parcial. Y fijaros, mi resultado parcial es de tipo entero, con lo cual sí que lo puedo devolver como un entero. Esto tiene que coincidir, ¿vale? Y en el return pongo esto, ¿vale? Entonces, no me va a devolver 0, me va a devolver lo que haya guardado ahí, que es en este caso la suma de A y B. Bien, ¿y cómo uso esta función que devuelve cosas? Pues muy sencillo, lo que vamos a hacer es resultado, le voy a guardar un valor. ¿Qué valor? Pues el valor que resulte de ejecutar esa función. ¿Qué valor resulta de ejecutar esta función? Pues lo que devuelve la función, ¿de acuerdo? Entonces fijaros que yo puedo asignar ese valor a resultado. Entonces voy a decir dame resultado y le voy a decir 10 y 45, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que llega el programa aquí y dice, vale, en resultado voy a guardar lo que resulte de ejecutar esta instrucción, ¿vale? ¿Cómo ejecuto esta instrucción? Me voy aquí, le digo en PA meto un 10, en PB meto un 45, muy bien, y dice, vale, defino una variable que vale 0, esa variable ahora vale lo que entre por PA, que en este caso es 10, más lo que entre por PB, que en este caso es 45, dice, vale, pues esta variable resultado parcial vale 10 y 45, 55. Muy bien, pues devuelvo o evalúo esta función al valor que contenga mi resultado parcial. Entonces devuelvo, ¿qué voy a devolver? 55. Muy bien, pues esto automáticamente el programa cuando lo ejecute lo va a convertir en un 55. Y fijaros que cuando ejecutas esta acción lo que dice resultado igual a 55, ¿vale? Entonces el resultado va a ser igual a lo que devuelva esta función, ¿de acuerdo? Entonces esa función devuelve un valor. Por eso decimos que hay funciones que devuelven valor y funciones que no. Entonces las funciones que devuelven valor sirven para asignárselas a otras variables, es decir, ejecuto unas operaciones aquí y las guardo el resultado en otra variable. Muy bien, pues vamos a ver qué ocurre cuando yo ejecuto esto. 55, ¿veis? Funciona. Hombre, ¿por qué no va a funcionar, verdad? Pues eso es un poco todo lo que quería explicaros. Igualmente, ¿vale? Aquí
igual que como con cualquier función, podría pasarle mi variable a, mi variable b, y el resultado pues será que sumará 2 y 89, con lo cual aquí nos dará 91. ¿Lo veis? Bien, igualmente os dejo a vuestra discreción y como ejercicio trastear con esto, ¿de acuerdo? Podéis poner tantos parámetros como queráis, ¿de acuerdo? Podéis ponerle tantos parámetros como queráis. Fijaros que cuando le pongáis más parámetros, aquí vais a tener que meter más parámetros cuando lo llaméis. Es decir, no podéis poner 3 parámetros y solo pasarle 2. Cuando llegue aquí va a decir, oye, que esto solo toma 2 argumentos, ¿vale? Que me pongas aquí otro, ¿vale? Entonces, os dejo a vuestra discreción trastear con varios parámetros, a ver que descubráis cómo funcionan, que uséis operaciones con ellos. Por ejemplo, si yo le pusiese aquí 3 parámetros, ¿vale? Le podría sumar los 2 primeros y restar el siguiente, o podría multiplicarlo, o podría dividir, o podría, etcétera. Probad a ver qué encontráis y ya a partir de ahí pues vamos a ir viendo. Muy bien, es importantísimo repasar el nombre de las clases siempre en mayúscula, tiene que coincidir con el nombre del fichero, ¿de acuerdo? Del fichero que yo creé aquí es el nombre de la clase. Si yo cambio esto y no cambio el nombre del fichero, Unity se va a hacer un lío y no va a funcionar, ¿de acuerdo? Entonces siempre el nombre de la clase igual al nombre del fichero. Todas las instrucciones las termino con punto y coma, importantísimo. Luego todos los bloques de apertura llevan uno de cierre y esto es un bloque de ejecución que el programa solo ve lo que hay ahí. Es decir, esta variable, mi resultado parcial, solo la puedo usar entre estas dos llaves. Si yo intento usar aquí mi resultado parcial, no lo va a encontrar. ¿De acuerdo? Igualmente las funciones siempre se definen en bloques. ¿De acuerdo? Y fijaros que al ser pública, esta función la puedo llamar desde otros sitios, ¿vale? Aquí en este caso, dentro de la misma clase, podría llamar a cualquier función, aunque no sea pública, pero desde fuera solo voy a poder llamar desde public. Entonces, de momento siempre vamos a usar funciones públicas, ¿de acuerdo? Entonces, todas las funciones empiezan por public, luego, si no devuelven nada, son void, vacías, y si devuelven algo, pues son el tipo que devuelvan. Muy bien. Nombre siempre en mayúscula la primera, paréntesis, los parámetros que recibe esa función y el bloque de instrucciones que ejecuta con esos parámetros o sin ellos o lo que sea. ¿De acuerdo? Y creo que eso ya es todo por hoy. Bueno, por este tutorial. Y os veo en el siguiente tutorial en el cual vamos a intentar tratar los flujos de datos con condicionales y os voy a explicar un poquito más en detalle la clase MonoBehavior y los otros métodos que nos van a servir para nuestro juego. ¿De acuerdo? Como siempre, recordaros que podéis suscribiros o podéis pasaros por mi Patreon para acceder a tutoriales que voy a hacer un poco más avanzados. Igualmente, cualquier duda, cualquier cosa que no hayáis entendido bien, en los comentarios me lo podéis dejar. Y espero veros pronto en el siguiente tutorial. Y uy, esto, ¿por qué no? Ah, perdón. Veros pronto en el nuevo tutorial y ya empezaremos a hacer cosillas un poco más interesantes, ¿de acuerdo? Muchas gracias a todos y os veo en el siguiente.